Tomamos asiento ahí en nuestros lugares entonces y vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Corintios, ¿no? Bien, la semana pasada comenzamos este nuevo estudio, un nuevo libro, y hoy día es entonces el segundo domingo ya en Corintios, ¿no? Y hoy netamente vamos a ir a la palabra de Dios. Ya conocemos un poco el contexto de la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, todos estamos ahí, abrimos nuestras Biblias, los que están en el Facebook también, bienvenidos, qué bueno que se hayan conectado, y ahí vi algunos nombres. Teófilo, un abrazo a la distancia, Dios te bendiga, esperemos que hoy te ministre también con su palabra. Y así a cada uno de ustedes, bienvenidos a los que están llegando también, qué bueno ver que sigan perseverando en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, ya estamos todos, 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? ¿Estamos todos? Ya. Bien. Entonces, decíamos, recordando un poco sobre Corinto, decíamos que esta iglesia en Corinto era peculiar, ¿no? Es interesante, por así decirlo, ver la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque cuando vemos la carta que Pablo escribe a los Corintios, es una carta donde prácticamente va a exhortar, va a corregir muchas cosas específicas y puntuales. Y para que Pablo haga esto, aunque si bien es cierto el Espíritu Santo le puede hablar al corazón, pero Pablo también evidencia de que él había recibido reportes de los hermanos de Corinto. Una vez más, se dice que una delegación había ido donde Pablo a manifestarle lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y para ello debemos recordar también que esta iglesia, yo creo, ¿no? De que todo aquello que nace en el corazón de Dios, y los hermanos de Corinto son producto del propósito, de la voluntad de Dios, ya que Pablo, cuando comienza esta iglesia en Hechos capítulo 18, ante la oposición, por así decirlo, Pablo mismo estaba desfalleciendo, ¿no? Y el Señor le dijo, resiste, ¿no? Que yo tengo mucho pueblo en este lugar. Entonces, después, oído eso, el verso siguiente en este capítulo 18, búscalo, ya no te voy a decir cuál es el verso, búscalo. Dice que Pablo se quedó 1 año y 6 meses en ese lugar. Y así es como comienza la iglesia en Corinto. Lógicamente Pablo estaba acompañado de algunas personas más, como Aquila y Priscila. Pero también hablábamos un poco de la ciudad de Corinto, ¿no? Decíamos que era una ciudad bien picante, por así decirlo, ¿no? Hoy en día quizás para nosotros la palabra picante suena más, es decir, que tenía muchas cosas, y casi todas estas cosas se inclinaban a la inmoralidad sexual unido a la idolatría, ¿no? Al paganismo. Sobre todo sobresalían los devotos o las sacerdotisas prostitutas que eran devotas de la diosa Afrodita, ¿no? Entonces, era un lugar realmente picante, ¿correcto? Y en medio de ese lugar oscuro, si queremos llamarlo, Dios pone su iglesia. Pone algo que va a ser de bendición. Porque cuando Dios, a través de Pablo, comienza una iglesia en Corinto, es porque Dios tenía planes con esta ciudad, con este lugar. Y era para que la iglesia pueda ser esa columna y ese baluarte ¿de qué? De la verdad de Dios, para que la iglesia pueda ser una luz, un faro en medio de toda esa oscuridad. Y ese es el propósito, ¿no? Por el cual la iglesia fue dejada ahí. Dice que somos sal de la tierra, y la Biblia dice que somos luz, ¿no? Nosotros somos como esos reflectores que van a mostrar la luz de Cristo a los demás, a los que no conocen tinieblas, como en algún momento quizás nosotros también estuvimos en tinieblas, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la iglesia, de mostrar la verdad de Cristo. Las personas van a conocer de Cristo, lógicamente, a través de la iglesia. Cuando digo a través de la iglesia, ¿por quién está integrado la iglesia? Por los creyentes, por ti y por mí. El mismo propósito tiene el Señor también cuando de pronto nos ha permitido comenzar esta iglesia aquí en Pachacútec. ¿Será porque Pachacútec es el lugar ideal? No, necesariamente. Si queremos verlo así, diríamos, vayamos a un lugar donde quizás haya menos delincuencia, un lugar donde quizás haya menos inmoralidad y todo eso. Estaríamos en realidad queriendo hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿no? El Señor va a colocar su iglesia y siempre va a tener una iglesia para todo tipo de gente, pero no para que la iglesia se adecue a esas personas. Y ese era el problema por el cual estaba pasando Corinto, que la influencia de la ciudad pudo más de la influencia que debería tener la iglesia sobre la ciudad. Es decir,
las costumbres de la ciudad, las costumbres de los gentiles, de los no creyentes, estaban penetrando la iglesia, y la iglesia, por eso es que se le conoce como una iglesia carnal. Y la iglesia estaba perdiendo el propósito para el cual habían sido llamados por el Señor. Por cierto, ¿te has dado cuenta que cuando vimos los primeros 7 versículos de esa carta, Pablo, una de las cosas que les recuerda es de que Pablo le dice, ¿no?, que él ha sido llamado y él es el apóstol, ¿no?, que él es el apóstol Pablo, pero les dice santos, ¿no?, a la iglesia de los santos que están en Corinto, que han sido santificados. Y cuando Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto, no es porque, bueno, es un saludo y les está diciendo por decir, ¿no?, les está diciendo porque es una verdad bíblica. La iglesia ha sido apartada, los creyentes, las personas han sido apartados del mundo para Dios. Le está recordando, hey, ustedes han sido apartados para Dios, para una misión, para un propósito. Entonces, dicho eso, Pablo, después de haberles dicho todo eso, luego ¿qué va a hacer? Va a comenzar a exhortarles. Y hoy vamos a ver a partir del verso 10, una de las primeras exhortaciones o uno de los primeros problemas por el cual estaba pasando la iglesia de Corinto. Por eso es que hemos denominado a este estudio, ¿no?, restaurando a través del Evangelio. Pablo, para restaurar estas situaciones del cual yo te he hablado así, a grosso modo, porque vamos a ir viendo de manera específica a través de todo el estudio, Pablo no va a apelar a decir, mira, yo comencé esta iglesia, yo soy el dueño, por lo tanto ustedes me hacen caso. No va a decir eso, sino en todo momento Pablo va a introducir a Cristo. Va a introducir a Cristo. Va a introducir el Evangelio, en otras palabras. Va a introducir la palabra de Dios. Y de esa manera va a sanar, se quiere decir, o restaurar la iglesia. Y es la manera como también hoy en día nosotros vamos a hacer una iglesia saludable en la medida en que nos dejemos ministrar por la palabra de Dios que nos muestra a Cristo, que nos muestra el Evangelio. Tenemos claro cuando hemos leído en Romanos que el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, los que ya somos salvos, ya no necesitamos el Evangelio, falso. Los que ya somos salvos igual necesitamos el Evangelio para justamente tener a Cristo como ese modelo por el cual nuestras vidas tienen que ser inspiradas y ser restauradas por el Santo Espíritu. Porque el Santo Espíritu dice nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. El Santo Espíritu nos va a transformar, nos va a santificar conforme la estatura de la cabeza de la iglesia, que es ¿quién? Cristo, el varón perfecto. Entonces Cristo, que es el Evangelio, sigue siendo de bendición y de utilidad también para el creyente con mayor razón. Para el no creyente, para salvación, pero para el creyente, para que viva en sabiduría. Mira lo que dice el verso 24, que no lo vamos a ver hoy, pero me gustaría adelantarme al verso 24. Dice, mas para los llamados, te pregunto, ¿quiénes son los llamados? Los que han recibido o los que han creído en Cristo, ¿no? La iglesia, la eclesía, los que han respondido a ese llamado de parte de Dios, a ti y a mí. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, sea judío o sea griego, ex griego, ex gentil, dice, Cristo, poder de Dios, eso lo tengo claro, Cristo es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ya le ha dicho Pablo en Romanos, ¿no? Pero ¿qué más dice aquí? Y sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que quiere enseñar Pablo a la iglesia, a los hermanos de Corinto, que vivan sabiamente, que vivan teniendo ese temor de Dios, que vivan teniendo en cuenta la obra de Cristo en su vida. Eso nos va a ayudar a vivir de una manera agradable a Dios. Cuando entendemos la persona de Cristo, la obra de Cristo, cuando cada vez conocemos más al Maestro, eso nos va a ayudar a buscar que lo imitemos, tal como Pablo en algún momento dice, ¿no? Imítenme a mí como yo a Cristo. Y no es que Pablo era perfecto, sino esa misma actitud que tenía Pablo de querer aprender de Cristo, eso debemos de imitar. Eso nos va a llevar a entender de que Cristo entonces ya no solamente es poder de Dios para salvación, es decir, no solamente es nuestro Salvador, sino es sabiduría de Dios, es ese modelo de vida para que nosotros busquemos imitar. En humildad, en mansedumbre, en generosidad, en todo lo que podríamos mencionar los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo.
Bien, entonces veamos el primer problema que estaba sucediendo en Corinto. Verso 10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo introduce a Jesucristo? Pablo no está queriendo corregir lo que va a decir a continuación en sus fuerzas. Es más, te hago una pregunta. Pablo que era apóstol, ¿no es cierto? Y el apóstol tenía una autoridad de parte de Dios, y eso lo tenemos claro. Pablo había sido llamado por Dios a los gentiles, y la iglesia de Corinto estaba llena de gentiles. En su mayoría, había judíos también, pero en su mayoría eran gentiles. ¿Quién había iniciado esta iglesia? Pablo. Entonces Pablo podría decir, les mando, podría decirlo fácilmente, porque es el que ha comenzado esta iglesia, es el que se ha dedicado 1 año y 6 meses a poner incluso el liderazgo en esta iglesia y a formar nuevos creyentes, por así decirlo, en esta iglesia. Pero ahora mira lo que les dice: os ruego, pues, hermanos. Pero no lo ruega tampoco en sus fuerzas, porque no es una súplica como diciendo te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico, sino es una llamada de atención, en el sentido, es una exhortación, es decir, hey, reacciona. Ese mismo os ruego también lo hemos visto en la carta a los romanos. Os ruego que se presentéis, ¿no?, vuestros cuerpos. Y aquí va a decir: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le pone la autoridad que Cristo le da, pero al mismo tiempo pone su corazón de decirles: de nada vale que se les mande, porque si van a hacer esto porque se les mandó, ya no es una respuesta, por así decirlo, voluntaria, ¿no? Ya no es una respuesta de amor del creyente si de pronto voy a hacer las cosas porque Dios me está diciendo que no las haga. Y por miedo al castigo, entonces no lo voy a hacer. Y por miedo al castigo voy a comenzar a hacer las cosas. No tanto es que hagamos las cosas por miedo a lo que Dios nos puede hacer, sino es que hagamos las cosas porque entendemos quién es el que nos está pidiendo que hagamos tal o cual cosa. Si de pronto dejo el pecado y dejo ciertas actitudes que no edifican mi vida, no debo hacerlo porque de pronto tengo miedo a que Dios me castigue o me vaya mal, sino debo de hacerlo porque he entendido quién es el Señor, quién es Cristo, quién es el que entregó su vida en una cruz por mis pecados, de tal manera que no me puedo dar la libertad de seguir viviendo en pecado. Porque de ser así estoy pisoteando la sangre de Cristo, estoy menospreciando esa obra preciosa. Entonces nosotros, la iglesia, no es llamado a hacer las cosas porque de pronto hay un mandato, o que es un mandato, pero no tanto por miedo a las consecuencias, en todo caso, de no cumplir ese mandato, sino por entender quién es el que nos pide que hagamos tal o cual cosa, por entender cuál es la voluntad de Dios. Voy a buscar hacer la voluntad de Dios porque justamente de esa manera muestro mi amor por Dios. Voy a buscar atesorar, y cuando yo digo atesorar, es valorar. Y cuando yo valoro la palabra de Dios, la practico. Y el Señor Jesús lo dijo, ¿no? El que me ama, guarda mis mandamientos. Y ese guarda mis mandamientos es atesora, ama, obedece, cumple, vive, practica mis mandamientos. Ese es el que me ama, dice. El que me ama no es solo aquel que se limita a decir, hermano, tú no sabes cuánto yo amo al Señor, lo amo con todo mi corazón, pero puedo seguir viviendo en pecado. ¿Lo amaré? Como aquel hijo que dice, papito, te amo mucho, pero no le obedezco. Pero no valora el esfuerzo de mis padres, imaginemos. Pero no es no hago, imaginemos, ¿no? Los que tienen hijos, quizás. Entonces uno dice, tú no estás amándome realmente, porque si amaras, valoraras lo que yo he hecho por ti, ¿no? Porque amor no solamente es cariño. Y a veces somos así con Dios, ¿no? Yo lo amo a mi Señor, sí, no sabe cuánto. Y podemos ver quizás en nuestro Facebook ahí, Jesús te amo, y podemos postear muchas cosas, pero si no estoy atesorando, viviendo su palabra, hay un grave problema ahí. Algo está mal. Y tampoco voy a dejar de hacer las cosas por miedo, lo vuelvo a repetir, sino por amor. Entonces Pablo le está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y los hermanos de Corinto sabían quién era Jesucristo, porque para que se hayan convertido, para que lo hayan reconocido como su Señor y Salvador, para que sean llamados santos, para que sean llamados la iglesia del Señor, definitiva, la iglesia que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el verso 1, ¿no? Cuando Pablo les está presentando, volvamos, mira, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los hermanos, y el hermano Sóstenes, verso 2, ¿a la iglesia de quién? De Dios que está en Corinto. Para ser la iglesia de Dios es porque he conocido ¿a quién? A Cristo. He entendido su obra preciosa. He entendido la persona de Cristo. Entonces yo puedo decir, comprendo todo lo que Cristo ha hecho por mí. Y no es justo que un inocente Jesús haya pagado por mis pecados. Yo debía haber estado en esa cruz, pero por eso me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida a Cristo. Y en ese momento quizás la típica oración de conversión, ¿no? Le entrego y quizás hasta salen algunas cuantas lágrimas. Pero pasan los días, pasan los meses, comienzo a vivir como si no lo conociera. Entonces hay un problema, hay algo que no cuadra, como decíamos muchas veces nosotros, ¿no? Algo que no está bien. Entonces Pablo les está diciendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿que qué? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, después de haberles dicho todo esto, le dice que le está diciendo que habléis todos una misma cosa. Y comienza Pablo a hablar de que, si Pablo le está diciendo que todos habléis una misma cosa, es porque cada quien tenía, uno habla de lo que piensa, ¿no es cierto? Cada quien tenía su propia manera de pensar en cuanto a la iglesia, en cuanto a las cosas del Señor, incluso en cuanto al cristianismo. Cada quien estaba formando sus propios conceptos y de pronto vamos a ver más adelante, y esto estaba trayendo divisiones en la iglesia. En otras palabras, cada quien tenía su Jesús, por así decirlo, hasta ese punto. Cada quien tenía su propio ídolo, si queremos llamarlo, o su propio líder, o su propio influencer, ¿no? Y se habían olvidado de quién era la iglesia y a quién le pertenecía la iglesia. Y quién es el que los había salvado y en nombre de quién es que ellos ahora son llamados iglesia de Dios. Entonces Pablo les está suplicando que recapaciten, que se den cuenta que están en el error. Les dice que habléis todos la misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones. Y esta palabra divisiones significa de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé, por cierto, es un nombre femenino, se cree que era una mujer que tenía mucha influencia en la iglesia, es decir, en la ciudad de Corinto, y ahora era una creyente. Algunos dicen que era como una especie de una matrona. Una matrona es como una persona que era adinerada y tenía muchas personas a quienes ella daba trabajo y que ahora eran parte de la iglesia, y que esas personas, como Chloe se dedicaba al comercio, estas personas viajaban constantemente y llevaban estas noticias donde Pablo diciendo, ¿no? Entonces se reconocía como los de Chloe, ¿ya? Eran como que la gente de Chloe, ¿no? Entonces, pero qué bueno, yo digo, porque uno diría, qué chismosa esa Chloe, ¿no? O los de Chloe, ¿no? Qué bueno que ante una iglesia dividida, donde cada quien va a tener, más adelante vamos a ver, cada quien va a tener su influencer, cada quien va a tener su líder, y la iglesia está quebrada y se está dañando y está dolida. Qué bueno que los de Chloe no acudieron a buscar ayuda al mundo, a los sabios que puedan estar en Corinto. Qué bueno que los de Chloe no se unieron a los de Apolo o a los de Cefas o a los de Pedro, sino que qué bueno que los de Chloe acudieron ¿a quién? A Pablo, que en últimas instancias era el que Dios había usado para comenzar esta iglesia, el apóstol Pablo. Y qué bueno que recurrieron a él, porque ahora Pablo va a dar solución, esto inspirado del Espíritu Santo. Porque si nosotros entendemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, lo que Pablo aconsejó, lo que Pablo dice, está siendo inspirado por el Espíritu Santo y es conforme como Dios está tratando con esta iglesia. Porque lo que va a decir Pablo es bíblico, y lo vamos a ver más adelante. Pablo, teniendo la oportunidad de ponerse él como el líder absoluto en la iglesia, no va a hacer eso.
Qué bueno con los de Chloe. Qué bueno cuando identificamos un problema en la iglesia, acudamos a los hermanos maduros en la fe y no se lo contemos a alguien más para alimentar su mente y su forma de pensar y decir, oye, sí, yo también lo he visto así. Ya no te juntes con Julio César, que sí, yo también lo he visto. Bueno, qué bueno que cuando vemos que algo que no nos parece, acudamos a los hermanos mayores en la fe, a quienes nosotros consideramos que podrían dar una solución sabia de parte de Dios. Esto puede evitar muchas veces que eso que está comenzando con una rajadura y se convierta en una ruptura mayor, pueda ser soldada a tiempo, sin causar mucho daño. Amén. Entonces seamos como los de Chloe. Continuamos. Dice, quiero decir, ¿qué es lo que habían dicho los de Chloe, no? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, y Pablo está diciendo con propiedad, como que los de Chloe le habían contado. ¿Qué dice? Yo soy de Pablo, decían algunos. El otro dice, Pablo ya fue, hoy, Pablo ya pasó de moda, ¿no? Estuvo un año y medio con nosotros, pero que tampoco tenía un floro que digamos, ¿no? Porque todo era Cristo nada más para Pablo. Ya pues, ya cuántas veces ha escuchado Cristo, pecado, arrepiéntete. Pablo. Seamos como Apolo, compadre, ese hombre, si es elocuente, porque la Biblia nos muestra que Apolo era un hombre elocuente, poderoso, dice la palabra. O sea, tenía labia, en otras palabras, ¿ya? Pero no es que esté mal que él tenga labia, o sea, es el don que Dios le había dado, ¿no? Pero tenía una labia, era un hombre elocuente, ¿no? Y algunos decían, no, Apolo está de moda. Apolo está sonando en la radio, entonces Apolo es... Yo soy de Apolo, decían, ¿no? Y se ponían su polito Apolo Lovers. ¿No? Pero Pablo ya fue, ya, ¿no? Y había otro que decía, ¿cuál Apolo, compadre? Yo soy de Cefas. Cefas es Pedro, por cierto. A Cefas Cristo le dio las llaves de la iglesia. Cefas está en Jerusalén, para que sepas. Cefas comió pescadito con el Señor Jesús. Yo soy de Cefas, compadre. Y otro decía, ustedes no son nada, no pasa nada, yo soy de Cristo, decía. Pero le decía a tal punto, no decía somos de Cristo. ¿Me dejo entender? Hubiese sido distinto si este grupo decía, tranquilos, somos de Cristo. Por el decir soy de Cristo está diciendo yo soy recontra cristiano y ustedes no. ¿Te das cuenta? Porque yo soy de Cristo, ustedes no. Se fue directo arriba, ¿no? O sea, directo al Señor. Pero ni siquiera lo hizo para unir, sino para dividir más. Igual esta actitud estaba mal. Porque no estaba buscando unir, sino estaba quebrando más. Porque si eran 3 grupos, ahora eran 4. Cuando esos 3 grupos debía haber salido un solo grupo. ¿Me puedo entender? Quebró más. En una religiosidad, una altanería, yo soy de Cristo. ¿Cómo lo ves? Y se había formado esto. ¿Y qué va a decir Pablo ante todo esto? Definitivamente la división, o sea, en general no es mala, porque acá mismo nosotros nos dividimos muchas veces las responsabilidades, el ministerio, porque hemos entendido que somos diversos, ¿no? Que cada quien tiene diferentes dones. A los niños lo hemos dividido en 2 grupos, kids y teens, y después tenemos reuniones de la misión 41 porque están en otro lugar, y los de alabanza. Entonces, ese tipo de división lo estamos hablando, ese tipo de división es de organización. Mientras todos lo hagamos entendiendo que estamos sirviendo a un mismo Señor, cada quien está trabajando y sirviendo desde su ministerio. Entendamos algo, la iglesia del Señor es diversa, pero esta diversidad no nos puede llegar al punto de dividirnos y olvidarnos del Señor. Esta diversidad tiene que llevarnos a un punto de unir fuerzas para todos colaborar, cada quien hacer nuestra parte, la nariz haciendo, respirando y la oreja oyendo y las manos haciendo, cada quien haciendo su parte, porque somos miembros diferentes de un mismo cuerpo con diferentes funciones. No se está refiriendo a ese tipo de división no es mala. Aquí está Pablo corrigiendo que justamente había una división en el sentido de que se habían olvidado de quién era la iglesia. Y cada quien había tomado partido y eso estaba causando dolor en la iglesia. Esos tipos de divisiones no lo podemos tolerar. Tenemos que identificarlo y soldarlo con Cristo.
Bien, el verso 13 dice, y Pablo hace la pregunta, mira, y esta pregunta es interesante que Pablo hace, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y nos está llevando a la reflexión. Lo que les está diciendo, ustedes están dividiendo a Cristo. Por eso le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Por cierto, Jesús no está dividido, ellos están divididos, porque Jesús no está dividido. Pablo de alguna manera está haciendo su pregunta para hacerlo reflexionar y con ciertos sarcasmos, le quiere decir, porque Cristo jamás ha estado dividido. Lo que les está diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? En otras palabras, les está diciendo, Cristo no pertenece a ninguno de los 4 grupos, por si acaso. O sea, ustedes, cada quien ha tomado partido, uno de Apolo, otro de Pablo, otro de Cefas, otro de Cristo, ¿dice? Pero por si acaso, Cristo no está dividido. Por si acaso, Cristo no es de los que dicen, yo soy de Cristo, porque lo contrario estaría desechando a los demás. Por si acaso, Cristo no dice, yo soy de los de Pablo, porque comenzó mi iglesia, porque lo contrario estaría desechando a los demás. Cristo no está dividido, y entendamos eso. Es más, Cristo, la voluntad del Señor es que su iglesia esté unida, y eso podemos verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Cristo oró por la iglesia, oró por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino por los que habían de creer. Y decía, así como tú, Padre, tú y yo estamos unidos, de esa misma manera que la iglesia, que los que creyeren en su nombre también estén unidos. Somos unidos en Cristo. Cristo lo que está buscando es la unidad de su iglesia, no dividirla. Entonces, dice, y ahora le va a hacer otras preguntas como para hacerlos reflexionar y entender a quién le pertenece la iglesia. Porque mira, le dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Y quién era Pablo? El que estaba escribiendo, ¿no? El que estaba mandando esta carta. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿acaso yo he sido crucificado por ustedes? Para que digan, soy de Pablo. O sea, le está diciendo, ¿a quién le pertenecen ustedes? Luego dice, y Pablo se pone como ejemplo. Es interesante la humildad que tiene Pablo, porque Pablo pudo haber dicho, ¿acaso Apolo se crucificó por ustedes? ¿Acaso Cefas se crucificó por ustedes? Si no, Pablo se pone él como el ejemplo. Primero, descártenme a mí, les está diciendo. Primero, los que están diciendo que son de mí, cuidadito que esta carta no es para apoyarlos a ustedes, sino esta carta está buscando restaurar lo que se ha roto a través de ¿qué? De Cristo. Y mira lo que dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y es interesante, ¿no? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, por si acaso, y va a decir más adelante, va a dar nombres, ¿no? Por si acaso yo no he bautizado tantos que digamos, como para que era un número considerable ya para aquel entonces de la iglesia, y era un número considerable de los que decían, soy de Pablo. Y Pablo está diciendo, por si acaso yo no he bautizado a tantos, ni para que los lleve a pensar que los que fueron bautizados por Pablo, entonces, somos de Pablo. En otras palabras, mis hermanos, ¿a quién le pertenece la iglesia? Cristo no está dividido. Pablo no es el que se ha sacrificado por nosotros o ha sido crucificado por nosotros. ¿Quién ha sido crucificado por nosotros? La respuesta lo tenemos, Cristo. Entonces, ¿a quién le pertenece la iglesia? ¿Quién compró a la iglesia con su sangre preciosa? Es Cristo. Es interesante. Y todos los demás que Cristo ha usado, ciertamente, ha usado para comenzar su iglesia, como Pablo, como Apolo, como Cefas y todos los demás, lo que son es colaboradores de Cristo. Los pastores, los evangelistas, los hermanos, los ministros, el que discipula, la maestra de los niños, somos colaboradores de Cristo, pero la iglesia no nos pertenece. Y eso es algo que debemos de tenerlo claro. Yo me voy a la iglesia del otro pastor porque él sí predica mucho mejor. Ve a la iglesia donde tú seas ministrado por la palabra de Dios. No tanto porque de pronto consideras que esa iglesia es mejor, porque si todas las iglesias que realmente creen en Cristo son de Cristo. Y cuando tenemos ese tipo de expresiones podríamos estar menospreciando el ministerio de otros. Por cierto, Dios nos usa con diferentes dones. Y cada uno de nosotros puede tener un estilo diferente.
Pero eso no quiere decir que de pronto uno o el otro sea mejor. Y a veces nosotros llevamos, inconscientemente nos vamos a esa comparación. Si el pastor Anderson fuese nada más como el pastor del otro de la iglesia, que es más cariñoso, que él sí me llama, y a veces estamos en esas comparaciones, tengamos cuidado. O viceversa, ¿no? Quizás estamos comparándonos con otros, pero de otra manera. Yo me pongo como ese ejemplo, ¿no? Que me están choteando. Pero también está haciendo al revés. Tampoco está bien. Amén. La iglesia es el Señor. Pablo en Hechos capítulo 20, verso 28, cuando Pablo se está dividiendo de los ancianos de Éfeso, les dice justamente esto que nosotros repetimos, que la iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo. Mira lo que dice. Por tanto, mirad, cuando está dando el consejo a los ancianos de Éfeso, ya está en Hechos 20, 28, anótalo, lo voy a leer, dice. Por tanto, mirad vosotros, dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es obispos? Por supervisores, por veladores, los que velan, por vigilantes. Así es como el Espíritu Santo había puesto a estos ancianos de autoridad, en el sentido de ancianos de liderazgo o pastores, en Éfeso. ¿Como qué? Como supervisores, como vigilantes. Pregunto, ¿el vigilante, el que vela, el supervisor es el dueño? No, el dueño es el Señor, y lo va a decir Pablo en ese mismo pasaje. Dice, os han puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿Qué es apacentar? Alimentar, cuidar. Esa es la función de un pastor, esa es la función de un ministro, esa es la función de un siervo, esa es la función de un líder. No creerse el dueño de la iglesia, sino entender que ha sido llamado a servir a ese grupo de personas que Dios está trayendo a su iglesia. Estamos a su servicio. Y no es que ustedes nos pertenezcan, sino más bien nosotros estamos al servicio de ustedes. Y eso es lo que debemos entender, todo líder, todo siervo. Luego dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Cristo es el que pagó su sangre por la iglesia. Entonces, eso debe quedar claro para los hermanos de Corinto, pero también para cada uno de nosotros. La iglesia le pertenece al Señor. De tal manera que si yo tenga que ministrar a Gisela por algún motivo, por alguna situación, lo primero que tengo que recordar como pastor, para no golpearla con la palabra en el sentido figurado, no golpearla de golpe, sino en el sentido figurado, para no golpearla con la palabra y decirle, mira que has hecho esto, tengo que entender primero que Dios lo ha puesto aquí en esta iglesia para yo ministrar, para representar su vida. Y entonces tengo que recurrir a la bondad del Señor, pero también a la verdad del Señor, tal como Cristo se mostró, ¿no? Lleno de gracia y verdad. No solamente decir, uy, mira, el vida está tan bonito, porque no te digo nada de lo que te debo de decir. Pero tampoco irme al extremo de decirte las cosas, pero sin buscar edificar su vida. Y eso hemos aprendido también en Timoteo, ¿se acuerdan? O sea, de decir la verdad justamente, pero con gracia, con mansedumbre, ¿no? Dice, estuvimos estudiando ayer, para corregir con mansedumbre. Eso es cuando yo entiendo que las personas no me pertenecen, sino le pertenecen al Señor. Y lo que hagas a uno de estos pequeñitos me lo haces a mí. Yo rendiré cuentas por cómo ministré a las personas cuando noté algo de parte del Señor para con esas personas. Pero esas personas rendirán cuentas al Señor por cómo tomaron la administración. ¿Me puede entender? Pero cada uno rendiremos cuentas ¿a quién? Señor. Cada uno de nosotros. Tanto el que ministra como el que es ministrado, vamos a dar cuentas ¿a quién? Al Señor. Por si hice buen uso del consejo que recibí, y en mi caso, por si hice llegar un consejo de parte del Señor con mansedumbre, como debe de ser, sin atropellar a la persona. Amén. Entonces, los líderes hemos sido llamados a apacentar la iglesia del Señor. De tal manera que entonces la iglesia no puede ser repartida entre los líderes. O sea, no es que de pronto ya este grupo me pertenece, el otro me pertenece, tú mandas sobre ellos. No, sí, la iglesia es del Señor. ¿Ven? Volvemos a Corintios, verso 14, mira lo que dice Pablo.
Doy gracias a Dios, dice, de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Pablo va a mencionar unas cuantas personas a quien él había bautizado y estaba agradecido con Dios, pero no había bautizado a muchos, aunque había ganado a muchos para Cristo. Porque una de las cosas que tenía Pablo era que él era un evangelista llamado aquí a los gentiles. Y es interesante porque, haciendo un paréntesis aquí, también vemos que de pronto, y Pablo lo va a decir, lo voy a leer completo, verso 15 dice: para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, ¿no? De los demás no sé si he bautizado a algún otro, ¿no? Verso 17, pues no me envió Cristo, ¿qué dice? A bautizar. Entonces, ¿Pablo está desmereciendo el bautismo? No. Lo que Pablo está diciendo, que su principal función no era bautizar, sino que presentar a Cristo, evangelizar. Y te decía, hagamos un paréntesis en esto, porque ¿qué necesitamos para ser salvos? Es creer en el Evangelio. No como por ahí se dice que necesito bautizarme para recién ser salvo. Porque entonces todos los que de pronto Pablo no bautizó y evangelizó, oh, qué incompleto el ministerio de Pablo, así no es, no podríamos decir eso. Pero tampoco al mismo tiempo no podemos menospreciar el bautismo. Hemos dicho que el bautismo, ¿qué es? El paso de obediencia que muestra públicamente mi fe en Cristo. Pero eso no me salva. Muestra quizás públicamente que he decidido, que la decisión que he tomado es firme. Pero puede haber que muchos bautizados de pronto van a estar en calefacción, ¿no es cierto? Si es que su fe no fue verdadera y simplemente se bautizaron porque se bautizaron. El bautismo no me da garantía de salvación. El que me da garantía de salvación es la fe ¿en quién? En la persona y obra de Jesucristo. Pero si he entendido el Evangelio de Cristo, lo que ha sucedido en mi vida, hermano, discípulate y bautízate mientras todavía haya oportunidad, como se dice. Siempre va a haber una oportunidad, a no ser que seas el ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Y ya le quedaban unas horas, ¿no? Y no puedo bajar al río. Pero si tú aún no te has bautizado, bautízate. Pero te vuelvo a recordar, eso no te hace salvo. Eso evidencia de que tú has creído realmente en el Señor. Eso es un paso de obediencia. Paréntesis cerrado, y Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Si no lo ha enviado a bautizar, entonces Pablo ahora va a manifestar a qué sí realmente lo había enviado. Dice, sino a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Predicar a Cristo. Predicar la obra y la persona de Cristo. Predicar la cruz de Cristo. Predicar la resurrección de Cristo. Predicar la divinidad de Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo cuando vemos todo su ministerio, sus 3 viajes misioneros en el libro de Hechos. En todo lugar donde él llegaba siempre vamos a ver mostrando la obra preciosa de Cristo de diversas maneras, desde el Antiguo Testamento, pero mostrando también la persona de Cristo, la deidad de Cristo. Cuando Pablo habla de la obra preciosa de Cristo, está hablando de la humanidad de Cristo. Y cuando está hablando de la resurrección, está hablando de la deidad de Cristo. Y esa es la persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. El único en quien podemos ser salvos. Y eso es lo que hizo Pablo. Y esa es nuestra función. Y eso es lo que debemos recordar cuando de pronto seamos tentados a dividir la iglesia. Debemos de recordar que lo que debe primar, a lo que realmente el Señor nos ha llamado, es a mostrar a Cristo aún en nuestros gestos, en nuestros actos, aún en nuestra mente. Y para eso necesitamos tener la mente de Cristo, el parecer de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es el parecer de Cristo? Filipenses capítulo 2 lo dice claramente. Teniendo este mismo sentir que también hubo en el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo, sintió, ¿cuánto ama la humanidad? Los amo, pero qué flojera ir a entregar mi vida por ellos. ¿Habrá dicho eso? No se quedó en un sentir. Cuando la Biblia nos habla del sentir de Cristo, ¿sabe qué dice? Que se despojó del ser igual a Dios, como cosa a cual aferrarse, se quitó esa divinidad, se despojó de sus atributos divinos, se quiere decir,
y se hizo, ¿sabes qué? Hombre, semejante a los hombres, obediente, hasta su muerte, y muerte en la cruz. Eso lo podemos resumir con una sola palabra: el sentir de Cristo. El sentir de Cristo se mostró en su humillación y su servicio que Él tuvo por la humanidad. La pregunta es, yo digo tener el sentir de Cristo, pero muchas veces, ¿qué es lo que resalta de mí? ¿Mi orgullo o mi humildad? Cuando soy tentados a decir, tienen que pensar como yo digo. Cuando somos tentados a decir, no me parece, mejor tiene que ser mi parecer. ¿Qué es lo que resalta? ¿Mi orgullo o mi humildad? ¿Sabes qué sucedió con Cristo? Que hizo esto siendo 100% hombre. El libro de Filipenses 2:9 en adelante, si no me equivoco, dice, por lo cual Dios, dice, lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el sentir de Cristo. Somos llamados, mis hermanos, muchas veces a eso. Cuando entendemos eso de parte del Señor, entonces estaremos pensando como el Señor. Ya no estaré jalando para las cosas a mi favor, sino que todo lo que haga será para la bendición de alguien más. Todo lo que aconseje será para la bendición de alguien más. Todo lo que diga será para la bendición de alguien más, al servicio de alguien más, y no para saciar mi propio ego. Y termina diciendo Pablo, si no predicar el Evangelio, dice, no con sabiduría de ¿qué? De palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y este texto es interesante porque dice, no con sabiduría de palabras, en el sentido que Pablo no era tan sabio en el sentido secularmente hablando, en el sentido de que no usaba tanto que, ¿saben qué, hermanitos? Y la ciencia dice que esto y lo otro. Pablo era sencillo. Presentaba a Cristo. Porque a lo contrario podríamos decir, uy, su elocuencia es el que convirtió a la persona, convenció a la persona. Pablo sabe de que él no convence a nadie, sino que es el Espíritu Santo el que convence. Pero lamentablemente hoy en día se está perdiendo este tipo de predicación del Evangelio. Porque lamentablemente hoy en día ya no, como que de pronto ya no pega mucho decir soy pastor, mejor soy coach. ¿Qué les parece? Y te voy a contar una historia bonita, que motivadora, y eso quizás va a compungir tu corazón. Y ahora te digo, Dios te ama. Eso puede traer multitudes, pero no edifica, no convierte vidas. Amén. Debemos de volver a lo que siempre fue, no con sabiduría de palabras, no mostrando cuánto sé, y si de algún momento mencionamos el griego, el hebreo, es para poder entenderlo de una mejor manera, pero no en un sentido de decir, wow, mira, si esa eminencia lo dice porque sabe tanto, entonces yo creo que sí debo de creer, entonces estoy siendo vana. Dice, para no ser vano, la cruz de Cristo. Somos llamados a presentar la cruz de Cristo. ¿Y qué nos muestra la cruz de Cristo? Ciertamente la cruz de Cristo nos muestra la misericordia de Dios. Ciertamente nos muestra el amor de Dios. Pero también, ¿sabes qué más nos muestra? Que somos pecadores. Y eso es lo interesante de la cruz. Porque aquí no le gusta que te digan que Dios te ama. Aquí no le va a gustar, ¿no? Cual fuese tu condición, Dios te ama. A quien no le gusta, ¿no? Pero a quien no le gusta, o a quien le gusta que le digan, estás en pecado, necesitas venir a la cruz. Eso es chocante, pero necesitamos decirlo. Porque si yo solo digo Dios te ama, esa persona se va a convertir, entre comillas, por conveniencia, porque encontró el disque amor de Dios. Pero no va a ser, yo también creo en Jesús, pero sin arrepentimiento, porque no le hemos mencionado que en la cruz de Cristo nuestros pecados fueron clavados. ¿Mi pecado? Yo, sí. Lo he contado en más de una ocasión. Cuando yo acudí a la iglesia por primera vez, yo creía que era la víctima de este mundo, que todos se han olvidado de mí, que todo me va mal. Y fui pensando que era la víctima. Pero cuando fui expuesto a la palabra,
No que cuando la palabra fue expuesta, pero mi vida fue expuesta a la palabra, entendí que no soy la víctima, sino que yo era el victimario. Y muchas veces necesitamos recordar eso. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios. Y como hemos ofendido a Dios, la única manera es arrepintiéndonos y acudiendo en fe a la cruz de Cristo. Es decir, Él pagó por mis ofensas que hice a Dios. De tal manera que mi cristianismo va a ser auténtico. No va a ser un cristianismo emocionalista, donde se me dijo muchas veces y con música lenta que Dios me ama y Dios me ama y Dios me ama. Entonces, como yo creo que nadie me ama, oh, Dios sí me ama. Ciertamente Dios me ama, pero también Dios está buscando que me arrepienta de mis pecados. No necesitamos ponerle tanta sabiduría de palabras para decir esto, ¿no? Pero lamentablemente, como se vuelve a decir, en este mundo en el que vivimos, ese mensaje muchas veces no cala. Muchas veces ese mensaje no es popular, no es de agrado. Pero por eso, ¿dejaremos de predicar el Evangelio? No. Continuemos predicando el Evangelio tal como Pablo lo predicaba. Tal como Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo dice, lleno del Espíritu Santo, dijo, arrepiéntanse. ¿Y cuándo se arrepintieron? No les dijo, Dios les ama, sino dijo, arrepiéntanse. Y lo que tenían que entender ellos es que tenían que arrepentirse. ¿Qué tal si oramos en otros lugares?